Continuar con derivada de una función compuesta. ¿Ya? En esta parte se le conoce también con la derivada de la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, esta parte es de lo que tiene más aplicaciones, ya donde vamos a aplicar las derivadas, vamos a combinar todo lo que hemos visto en el anterior video. Ahora vamos a aplicar de forma eh, encadenada, ¿no? Esta derivada compuesta se le conoce también regla de la cadena. Entonces, acá tenemos las definiciones, ¿ya? ¿No? Acá está, ¿no? El criterio de la regla de la cadena. Se le conoce con este nombre, ¿ya? Acá nos vamos a encontrar con dos funciones, o puede ser más. Por ejemplo, acá la composición de funciones, esta hemos visto en la capítulo de funciones, ¿ya? Donde y es igual a f de u, y es función de u, o sea, esta y está en función de la variable u, y además la variable u está en función de g de x, de otra función, ¿no? Entonces, lo que hemos visto al principio, la función para nosotros era de esa manera, ¿no? Directo, la relación de y con x. En este caso hay una función intermedia, ¿no? Acá la y estaría relacionada directamente con esto, ¿no? Si hacemos esta regla, ¿no? Entonces hay una composición de funciones en este caso, ¿ya? Entonces a y se puede expresar en función de x, ¿no? Es decir, y tenemos que pasar por toda esta parte, ¿no? En vez de la u, como hemos dicho acá, u vale g de x, ¿no? Y esto es una composición de funciones, ¿ya? Entonces, la derivada lo que se hace es de la siguiente manera, ¿no? Acá derivamos la f de x, vamos a derivar respecto a u, luego respecto a función x, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, este es un ejemplo sencillo, ¿ya? Y acá se hace un cambio de variable, a esto vamos a llamar u, ¿ya? Entonces acá u elevado a la 60, ¿no? Ya, donde u vale todo esto. Ya, entonces acá la derivada de u en esta parte eh, va a ser lo siguiente, ¿no? 60 u elevado a la 59. Acá estamos aplicando la derivada del exponente, ¿no? Recuerdan que cuando queríamos encontrar de x a la n, ¿no? Esta es la función original, su derivada de esta función era n x a la n menos 1, ¿ya? Esta regla derivada de potencia estamos aplicando acá, ¿no? Entonces acá queda, entonces como vale u y toda esta expresión, anotamos, ¿no? Entonces 60 y 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 59, que sería esta, ¿ya? Multiplicamos, ahí no termina, multiplicamos por la derivada de g de x, dice en este caso, ¿ya? Estaríamos en esta parte, ¿no? La primera parte ya lo hicimos, ahora hay que derivar lo que está dentro de esta función g de x, ¿ya? En este caso lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? O sea, esta es otra función, ¿no? U es igual a g de x, habíamos dicho al principio, ¿ya? O sea, esta u vale g de x, ¿ya? Entonces,
acá estaríamos derivando lo que está dentro del paréntesis, ¿no?, de esta expresión. La derivada va a ser entonces acá, aplicamos el teorema de exponente, ¿no? Entonces acá 2 va a bajar, 2 por 2 va a ser 4, x 2 menos 1, acá vamos a tener 2 menos 1, eso lo que va a dar es 1, ¿no? 4x nada más, menos derivada de 4x va a ser solamente 4, ¿no? Entonces, acá tenemos el resultado, ¿no? O sea, toda esta expresión sería hasta acá, ¿no? De esa manera funciona la derivada de regla de la cadena, se llama, ¿no? Ahora, si tenemos aquí dentro de esta expresión otra función, puede haber otro paréntesis, ¿no? Entonces tenemos que entrar hasta adentro, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces. En forma de cadena se arma la derivada. Entonces por eso se le conoce como regla de la cadena. ¿Ya? Acá vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Son varios ejemplos. A ver, uno por uno vamos a ir detallando. ¿No? Acá nos va a decir el enunciado, ¿no? Hallar la derivada de, ¿no? Entonces, esa es la función, ¿no? Toda esta expresión está acá. De esa función tengo que hallar la derivada, ¿ya? Habíamos dicho que esta raíz, ¿no? Esta raíz que está acá se puede expresar como exponente. Puede ser esta, a ver, al cuadro, al cubo, vamos a poner esta parte. Vamos a expresar en forma de exponente, ¿no? Ya, entonces acá va a ser 3 medios. ¿Ya? De esa manera se puede expresar la raíz cuadrada, en este caso para esta raíz, ¿no? Entonces acá lo hacemos lo propio, ¿no? Entonces vamos a elevar a la 1 medio, y es toda esta expresión, ¿no? Entre paréntesis elevada a la 1 medio. Luego vamos a encontrar la derivada, ¿no? Esto significa que es la derivada de la f de apóstrofe de x, ¿no? Entonces acá va a ser 1 medio, lo que bajamos este exponente, ¿no? Este exponente baja abajo. Además, a este exponente tenemos que restarlo menos 1, ¿no? Menos 1. Ya, entonces a ver, acá se realiza aparte esa operacióncita, ¿no? ¿Cuánto nos va a salir? Ya acá el común denominador, que va a ser acá, 2 menos 1 medio, ¿no? Entonces, acá está elevado a menos 1 medio. Ya hemos hecho las operaciones respectivas al momento de derivar, ¿ya? Hasta aquí hemos derivado lo que es la raíz, ¿ya? Ahora, tenemos que multiplicar todo lo que está en él dentro de este paréntesis. Hay que entrar adentro, habíamos dicho, ¿no? Esto era para nosotros otra función que se llama g de x, ¿ya? Entonces, la derivada de de este exponente va a ser esta, ¿no? Y 4 bajamos abajo por x elevado a la 3. En este caso va a ser 4 menos 1, va a ser, ¿no? Entonces acá va a ser 3. Lo propio para acá, ¿no? Menos, este 2 va a bajar abajo, 2 menos 1, acá va a ser, nos va a quedar 1, ¿ya? Entonces menos 2x, ¿ya? Hasta ahí. Ahora, como tenemos esa expresión, bueno, acá ya hemos derivado, ¿no?, desde acá, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a ordenar, vamos a agrupar y vamos a hacer algunas factorizaciones, ¿no?, algunos ajustes de esta manera, ¿ya? Entonces, esto es el resultado final de esa derivada de esa función, ¿no? En esta parte, acá está elevada a la menos 1. Habíamos dicho que si un número elevado a menos 2, por decir, esto yo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, este x al cuadrado sube arriba
x a la elevada a la menos 2. Entonces yo lo puedo bajar abajo, ¿no? Es lo mismo. Entonces acá es lo que vamos a hacer, lo propio, ¿no? Todo con toda esta expresión. Hasta acá. Entonces sería esta la raíz, ¿no? Entonces bajamos abajo, raíz de toda esa expresión, raíz cuadrada, ¿no? Entonces arriba nos va a quedar esta parte, ¿no? Esto era, y acá se hizo algunos ajustes, por decir, y vamos a factorizar, en este caso, y podemos factorizar el 2, ¿sí? Ya, entonces nos va a quedar de esta manera. En este caso es 2, ¿no? 2 por 2, 4, entonces 2 x al cubo menos x, ¿sí? La parte de arriba. Luego vamos a hacer algunas simplificaciones, ¿no? Acá tenemos un medio, ¿no? Aquí ya no aparece un medio, entonces para eso estamos simplificando este 2, ¿no? Entonces vamos a quedar acá 2 dividido entre 2, raíz de toda esa expresión, ¿no? Entonces 2 con 2 se van a ir, me voy a quedar con este, 2x al cubo menos x, ¿no? Entonces podemos hacer realizando otras operaciones, ¿no? Para llegar a esta expresión, ¿no? Entonces acá lo que se hizo, la agrupación, ¿no? Y el resultado final sería ese, ¿no? También tenemos acá otra función, ¿ya? Que sería todo esta, ¿no? Es otra función a derivar, ¿no? Acá tenemos varias expresiones, ¿no? Seno de 3x más 1, logaritmo natural de 6x, coseno de x al cubo. Ya, entonces acá tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, derivada de este seno. Para eso necesitamos la tabla, ¿no? Tabla de derivadas. Derivada de seno es coseno, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Y de la misma expresión, 3x más 1, ¿no? Escribimos tal como está. Por esta va a ser para nosotros otra función, ¿no? G de x. Entonces esto también hay que derivarlo. Entonces, derivada de esta función, lo que está dentro de paréntesis es 3x más 1, solo va a ser, acá me va a quedar derivada de 1, va a ser, acá es una constante, va a ser 0. Entonces acá derivada de x va a ser 1, 1 por 3 va a ser 3, ¿no? Esto va a ser de la primera parte, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el logaritmo natural de 6x. Su derivada va a ser, en este caso habíamos dicho, según la tablita, el logaritmo de x es 1 sobre x, habíamos dicho, ¿no? La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Aplicamos esa propiedad, en este caso, ¿no? 1 sobre 6x va a ser, ¿no? Porque acá tenemos 6x, ¿ya? Por la derivada, lo que está dentro de este paréntesis, que va a ser 6, la derivada, por 6. Ya esto sería de la segunda expresión, ¿no? Seguidamente tenemos acá, de este coseno, tenemos que derivar también, ¿no? Recordemos que derivada de coseno era menos seno de x, en este caso es el signo, acá está, menos, acá era menos, ¿sí? Tal como está, ya hemos derivado. Y dentro lo que está del paréntesis hay que derivar también, que va a ser su derivada de esta expresión. En este caso va a ser g de x, ¿no? Entonces 3x elevado al cuadrado sería, ¿no? Hasta acá la tercera expresión. Entonces ya tenemos derivada las tres expresiones. Ahora en acá podemos hacer algunas operaciones, algunos ajustes, ¿no? Bueno, por ejemplo, este caso es 3 está multiplicando y puedo sacarlo más adelante, ¿no? Coseno de 3x, 1 sobre x. Acá se ha simplificado porque tengo acá el número 6, con este 6 se van. Entonces 1 sobre x me queda. Y por último menos
Este 3x al cuadrado lo voy a llevar adelante, ¿no? Menos 3x al cuadrado por seno de x al cubo. Entonces, esto va a ser el resultado de esa función, la derivada, ¿no? De esa manera se aplica la regla de la cadena, ¿no? O sea, dentro del paréntesis tiene que entrar hasta adentro, ¿no? Ya, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Derivada de, similar al anterior, hasta acá, ¿no? En este caso es elevada a la 5, ¿no? 5. Entonces 5 bajamos y aplicamos la regla de la potencia, en este caso acá, ¿no? Bajamos el 5, acá va a ser 5 menos 1, va a ser 4, ¿no? Por derivada de dentro del paréntesis, ¿no? Seno de x es coseno de x, ¿no? Entonces esta va a ser la primera expresión. Más. Acá aplicamos el exponente igual, ¿no? 7 bajamos abajo, que sería esta, ¿no? Logaritmo de x elevado a la 6, en este caso 7 menos 1, vamos a restar 1, la 6 por lo que está dentro de este paréntesis, que es 1 sobre x, ¿ya? Luego, acá lo propio, ¿no? Más, dice acá, ¿no? Coseno de x, pero derivada de coseno, hemos dicho que es negativo, ¿no? Menos seno, ¿ya? Pero primeramente tenemos que asumir que esto vale u, ¿no? U elevado al 9. Entonces yo voy a bajar acá 9, ¿no? U, en este caso coseno, elevado al 8. O sea, 9 menos 1, 8. ¿Ya? Por acá recién va a salir el signo, ¿no? Acá va a ser menos seno. ¿Ya? Seno de x. O sea, que derivada de esto es menos seno de x. Ya, entonces como acá está el signo y yo lo saco afuera. Acá es signo menos. Por eso está acá menos 9 por coseno de x elevado a la 8 por seno de x. De esa manera tenemos que realizar las derivaciones. ¿Ya? Ahora, acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Y otro ejemplo, que sería todo eso. Derivada de e a la 7x de más de todo esto, ¿no? ¿Ya? Acá aplicamos la misma función, ¿no? Y habíamos dicho que de derivada de e a la x, ¿ya? De e, si la función es esta, si tengo esta, ¿no? O sea, derivada de e a la x va a ser el mismo e a la x, ¿ya? Ahora acá es lo mismo, acá, ¿no? E a la 7x, ¿ya? Pero en este caso, como el coeficiente de esta x es 1, acá es 1, bajamos, ¿no? Aplicamos la regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, no? 7e a la 7x, lo mismo, habíamos dicho que iba a ser el mismo, solo que baja el exponente, el 7, ¿no? Entonces acá ya nos restamos con n a la menos 1, porque es derivadas especiales en este caso esta, ¿no? Entonces, solo el coeficiente lo bajamos abajo, ¿ya? Ahora, acá lo propio, ¿no? E a la elevado a toda esta expresión, ¿no? Bajamos toda esa expresión abajo y mantenemos e a la x a la elevado a la cuarta menos x al cuadrado. Se mantiene, ¿ya? Más e a la seno de x, acá lo propio, ¿ya? Entonces, en esta parte lo que se hizo es derivar, ¿no? Seno de x, ¿no? Entonces acá es su derivada del seno de x es el coseno, ¿no? Entonces mantenemos esto. Solo bajamos lo que es el exponente. Acá lo propio. 7 es una constante elevada a otra función. Bajamos el 3 por 7, ¿no? Y acá es igual. Acá se aplica la regla de las fórmulas de la tabla de la derivada, ¿no? Bajamos el 3, mantenemos la misma expresión. Además tenemos que aplicar, derivar el logaritmo de, en este caso, 7, ¿no?
según las reglas de la tabla. De ahí viene esto. ¿Ya? Otra función que tenemos es esta, ¿no? Es raíz de toda esa expresión. Entonces, habíamos dicho que podemos expresar esa raíz como raíz cúbica. En este caso es raíz cúbica, toda esa expresión elevada a la 1/3. ¿No? Acá aplicamos la regla del exponente, ¿no? 1/3 bajamos abajo, multiplicamos por toda la expresión, mantenemos. ¿Ya? Vamos a mantener toda esa expresión tal como está. En acá, y lo que se hizo es 1/3 acá menos 1, ¿no? Lo quitamos menos 1 y nos sale menos 2/3. ¿Ya? Hasta ahí es la primera parte que hemos derivado. Ahora tenemos que entrar a lo que es esta parte, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis. ¿No? Entonces acá, por, esto habíamos dicho, ¿no? De e a la 2x va a ser 2 por e a la x más derivada de seno, es coseno, ¿no? Mantenemos lo que está dentro del paréntesis en este caso, 2x a la cuarta, se mantiene, ¿ya? Seguimos derivando, ¿no? Este ya hemos derivado, ya está derivado esto. Ahora, esta parte faltaría, ¿no? Esto es como g de x, ¿ya? Entonces, derivada de esto va a ser esta, ¿no? Por 8x al cubo, ¿ya? Entonces, de esa manera acá, a ver, hemos visto tres veces se ha derivado, ¿no? O sea, primera derivada que hemos hecho es de esta expresión, sería 1. Luego hemos hecho la derivada de lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Y además acá tenemos lo que está dentro de, si hay otro paréntesis, ¿no? Acá tenemos un paréntesis que sería, y este sería otro, ¿no? O sea, 3 veces hemos derivado, ¿no? Tipo cadena, ¿no? Primera que sería esta, la segunda y la tercera que sería esta parte. ¿Ya? Ahora acá vamos a reordenar la expresión, ¿ya? Habíamos dicho que este menos elevado a la menos 2/3 podemos bajar abajo, que sería en forma de esta raíz, ¿no? Cuadrado, lo mismo, ¿no? Acá tengo un 3, que sería este 3, y arriba me va a quedar toda esta expresión, ¿no? 2 por e a la 2x más 8x, aquí estoy ordenando, 8 lo estoy llevando adelante, por coseno de 12. Este va a ser el resultado de esa derivada, ¿no? De esta función. ¿Ya? En ese consiste esta regla de la cadena, ¿no? O sea, hay que estar entrando dentro del paréntesis. Ahora, si dentro de este paréntesis hubiera habido otra función, ¿no? 2x por decir más seno, entonces vamos a entrar, sigue más adentro, ¿no? Entonces, en forma de cadena se arma la derivada compuesta o regla de la cadena. ¿Ya? Eso es la parte de cómo se aplica, ¿no? No es tan complicado, pero acá necesitamos tener conocimiento de las operaciones algebraicas siempre, ¿no? Cuidando el signo, ¿no? Si nos equivocamos un signo, basta que un signo está mal, toda la expresión está mal, ¿ya? Seguidamente vamos a pasar a lo que es la derivada de orden superior, ¿ya? Entonces acá vamos a encontrarnos en primera derivada, ¿no? Hasta ahorita hemos hecho la primera derivada, ¿ya? Ahora vamos a ver la segunda derivada, tercera derivada, la cuarta derivada, hasta n veces derivada, ¿no? Entonces, en acá hemos dicho que yo puedo escribir la función derivada de esta manera, ¿no? La primera derivada, la segunda derivada, lo indico acá, en este caso va a ser la segunda derivada, acá lo propio, la segunda, o puedo escribir de esta manera, ¿no? Al principio hemos definido, puedo manejar esta o de esta manera, ¿no? Entonces, derivadas segunda de y, sabemos que la y es f de x, de respecto a la variable x, ¿no? Segunda derivada significa esto. Entonces, acá, ¿no? 2 veces hay que derivar, ¿no? También puede haber a la tercera derivada que sería esto, acá ya tengo 3, ¿no? Y n derivadas, ¿no? De esa manera podemos expresar las derivadas de orden superior. Acá tenemos ejemplo, ¿no? Si la función es toda esta expresión, dice, encontrar 1, 2, la tercera derivada. Ya entonces,
aplicamos acá, ¿no? La primera derivada, o sea, vamos a derivar esto, acá vamos a aplicar, se aplica todo lo que hemos visto, tanto en derivada de exponente, en este caso de potencia, no solamente se va a presentar de producto, de cociente, ¿no? En este caso solamente tenemos de potencia, ¿no? Para ambos. Entonces, acá el 3 baja, 3 por 4 va a ser acá 12, ¿no? Aquí va a ser 3 por 4 x elevado a la 3 menos 1, en este caso va a ser cuadrado, ¿no? De esa manera derivamos y acá se multiplica, ¿no? 3 por 4, 12. Acá lo mismo, más 3 por 2x a la 1, ¿no? Entonces 3 por 2, 6. Tenemos que multiplicar. De esa manera se deriva. Esta sería la primera derivada, ¿no? Primera derivada. ¿Ya? Luego, seguimos, porque no hemos llegado a la tercera derivada. Entonces nos vamos a derivar. Sigue, ahora vamos a derivar esta función, ya no el primero, ¿no? Sino es que de acá vamos a sacar esto, ¿no? Entonces acá lo propio, ¿no? 12 por 2x, en este caso, más 6. 6 por 1 sería en su exponente, y saca 1. Entonces 6 por 1 por x a la 0. Y x a la 0 es 1, ¿no? Entonces me va a quedar 6 nomás acá, ¿no? Entonces acá yo multiplico igual. 12 por 2 es 24. Más 6. Ya. Acá vamos a llegar a la tercera derivada. Vamos a derivar esta, ¿no? Entonces 24 por 1 x a la 0. Sabemos que x a la 0 va a ser 1 y me va a quedar 24 por 1, pero la derivada de la constante, de esta constante, va a ser 0. Entonces me queda en número 24, la tercera derivada, ¿no? Entonces de esa manera se aplica la derivada de orden superior, ¿ya? Ahora acá hay un dato, ¿no? Para hallar la derivada enésima es conveniente derivar unas cuantas veces y observar la evolución de las sucesivas derivadas, evitando de no simplificar las constantes, dice. Ya, mucho ojo con eso. Dice que podemos derivar 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta llegar a la constante. Ya. La cuarta derivada de esta función sería 0, ¿no? En este caso, si hacemos el 1 más, ¿no? De esa función va a ser 0. Esto tenemos que evitarles, esto no. Evitar esto, dice. ¿Ya? Evitar simplificar las constantes desde acá. Entonces, hasta 3 nomás podemos derivar de esta función, ¿no? Porque no tenemos que llegar a esto, dice. ¿No? Esa es la reglita. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. Por decir, dice acá, ¿no? Nos pide hallar la derivada de orden 7 de esta función. Dice. Yo tengo que derivar 7 veces. ¿Ya? Entonces acá tengo la primera derivada, no, hemos dicho que derivada de coseno es menos seno de x, más, acá aplico el exponente, ¿no? 7 por x a la sexta, ¿ya? Primera derivada sería esta. Segunda derivada, ya, el signo, este signo lo voy a mantener acá, ¿ya? Y vamos a derivar este seno, ¿no? Seno de x. Su derivada sería coseno. Y acá, ¿no? 7 por 6x a la quinta. 7 por 6 es 42. ¿No? Entonces esta va a ser la segunda derivada. ¿No? Entonces acá el signo esté manteniendo, ¿no? Acá vamos a mantener el signo. Pero derivada de coseno es menos seno. Acá, ¿no? Menos seno de x. ¿Ya? Entonces acá menos por menos se vuelve más acá, por eso ya no hay signo, ¿no? Entonces acá lo propio, 42 por 5 elevado a la cuarta en este caso, ¿no? Entonces 42 por 5 me va a dar 210. Ya, acá es positivo, ¿no? Esa sería la tercera derivada. La cuarta derivada, ¿no?
Como es acá seno de derivada de seno de x es positivo, acá es coseno, no pasa nada, se mantiene. Acá 210 por 4x al cubo sería, ¿no? Entonces me va a dar eso 840. Esta va a ser la cuarta derivada, ¿no? Seguidamente tenemos la quinta derivada. Ahora, derivada de coseno es menos seno y por eso acá ya es menos seno. Acá lo propio, ¿no? 840 por 3 elevado al cuadrado. En este caso, multiplicado me va a dar 2520 x al cuadrado. ¿Ya? Acá lo propio pasa, ¿no? Como es negativo, yo voy a mantener negativo, ¿no? Derivada de seno de x es coseno de x más acá 2520 por 2x, en este caso x a la 1, me va a dar 5440. Y acá el signo lo voy a mantener, porque es que el signo está afuera, ¿no? Entonces, derivada de coseno va a ser seno. En este caso es menos seno, ¿no? Según la tabla, para eso necesitamos la tablita. Acá menos por menos va a ser positivo. Acá 540 por 1, que es acá, ¿no? Se va a quedar 5440. ¿Ya? Entonces, como nos dice, acá ya habíamos llegado a la derivada 567, ¿no? Hasta ahí nos pide. ¿Ya? Ahora, acá podemos observar, ¿no? Con con la función seno, ¿no? Calce menos seno, menos coseno, seno, coseno, menos coseno, seno. Aquí va a ser coseno, va a venir la siguiente derivada, ¿no? Porque acá, ¿no? Menos, seno, coseno, más, seno, coseno, menos, ¿no? Seno y coseno. Acá va a ser más, y la siguiente va a ser menos, luego va a ser más, así sucesivamente, ¿no? El comportamiento de seno, ¿no? Cambian. Seno, coseno, seno, coseno. Se juegan los signos también. Mucho ojo con los signos. Ya tenemos que controlar bien los signos, ¿no? Como en esta parte. ¿Ya? Hasta ahí es la derivada de orden superior, ¿no? Hasta ahorita hemos visto. Ahora, esta es la última parte que vamos a ver, ¿no? Derivada de una función implícita, dice. ¿Ya? Esto es otra forma de derivadas, ¿ya? ¿No? Acá dice, no, hemos visto derivadas de funciones explícitos. Con esto hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Nos encontramos con la y que está despejadita, ¿no? Tipo esta, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Y esta es además el f de x, ¿no? Y acá ya está despejada la y. Listo, con esta hemos trabajado. ¿Ya? Ahora, cuando se habla de una función implícita, ¿no? Vamos a ver cómo se presenta, ¿no? F de x. En acá ya no ya no es solamente la variable x, sino es que acá ya tenemos dos variables, ¿no? Dos variables ya tenemos. A esa función tenemos que igualar a 0, dice acá, ¿no? Entonces, acá tenemos, mira, acá ya no está despejado la y, ¿no? Como podemos observar, esto es una función de dos variables, x, acá y, x por y. Además tenemos que igualar a 0, ya está igualado a 0. ¿Ya? En este caso, la forma de derivación es semejante respecto a la variable x. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando se habla funciones explícitos que hemos visto hasta derivada de orden superior, ¿no? Ahora vamos a trabajar con dos variables, f de x y. ¿Ya? Es un ejemplo esto. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo acá, pueden observar. No, esto es xy, ¿no? X más y menos 1. ¿Ya? Aquí el detalle está en las variables y. Por ejemplo, acá, donde aparece la variable y,
tenemos que aumentar otra variable llamado y' o y apóstrofe, ¿no? Y' se le conoce a esto, ¿ya? Donde aparece la variable y, vamos a aumentar nosotros o multiplicarlo por y', ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no? Derivamos, o sea, en este caso hay que derivar para ambos variables, ya no respecto a x solito, ¿no? Acá mira, 3, miren, ¿no? 3x al cuadrado, ¿no? Su derivada de este, más 2y, en este caso, ¿no? 2y por y'. ¿Qué hemos dicho? Tenemos que aumentar donde aparece la variable y con y', como en este caso, ¿ya? Y derivada de menos constante va a ser 0, así desaparece ese 1, ¿ya? Ahora el objetivo es despejar esta y'. El objetivo es despejar y', ¿no? Entonces acá ordenamos, ¿no? Lo traemos, toda la variable x que está acá hay que llevarlo al otro lado, ¿no? Como está con signo positivo acá, ¿no? Positivo se ve el otro lado con negativo, ¿ya? En acá está multiplicando el 2y, entonces se puede ir al otro lado como denominador, ¿no? Entonces, de esta manera encontramos la derivada implícita de esta función, ¿no? Esta sería la derivada implícita, ¿no? Donde trabajan con las dos variables, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Acá ya aparece y, entonces aquí hay que aumentar y'. Aquí también aparece y, entonces aumentamos y', ¿ya? Entonces derivamos, ¿no? Y 3y al cuadrado, ¿no? Acá es 3 baja abajo, acá menos 1 se va a quedar 2, ¿no? Por, acá ya tenemos una y', menos, acá estamos aplicando lo que es la regla de producto, ¿ya? ¿No? Por eso acá tengo yo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica la regla de producto de esta parte? Solamente yo voy a aplicar de esta. ¿Cómo hemos dicho? Primera derivada, no, así era, ¿no ve? Primera derivada, segunda sin derivar más primera sin derivar, segunda derivada. Esa es la regla del producto. Entonces acá, primera derivada me va a dar acá de x de esta, o sea, esta va a ser la u y esta va a ser la b, ¿no? Primera derivada va a ser acá 1, me va a quedar y más primera sin derivar, ¿no? La segunda derivada, primera sin derivar, que sería en este caso x, por la derivada de la segunda. En este caso, derivada de y va a ser 1. Como derivada de y es 1, pero tenemos que aumentar lo que es y', ¿no? Cuando estamos derivando la y. En este caso no está aumentando acá, porque yo no estoy derivando al respecto de y, sino que es respecto al x, ¿no? Entonces toda esta expresión, ¿no? Acá, reemplazando valores, vamos a tener lo siguiente. 2 y más x por y', ¿ya? Entonces, acá yo puedo repartirlo, ¿no? Acá el signo vamos a introducir al paréntesis, esto es menos 2y. Acá menos por más va a ser menos 2xy', ¿ya? Entonces de ahí viene esta expresión, ¿ya? De esta expresión, ¿ya? De esa manera, por eso les decía acá se va a presentar de producto y también puede haber de cociente,
Entonces tenemos que aplicar esas reglas, ¿no? Aquí ya hemos visto eso, ¿no? Entonces de ahí viene esta expresión. ¿Ya? Ese es el paso anterior que se hizo. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos, en este caso, derivada de constante de este 7 va a ser 0. Aquí va a ser 0, ¿no? Derivada de 3x va a ser 3 solamente. Es 3. ¿Ya? Ahora tenemos que buscar dónde aparece la y'. ¿Ya? Acá tenemos la y' y en esta expresión. En ambos aparece la y'. Entonces vamos a agrupar esas dos expresiones. 3y al cuadrado por y' menos 2xy'. Como este menos 2y no tiene y', entonces lo voy a mandar al otro lado, ¿no? Con 2y. Ahora tenemos que, como tenemos acá 2y', hay que factorizar en este caso. ¿Ya? Factorizando y' tenemos 3y al cuadrado menos 2x. Como está multiplicando acá, vamos a mandar al otro lado a dividir, ¿no? Entonces y' es igual a toda esta expresión. Entonces derivada implícita de esa función es esa, ¿no? Entonces de esa manera trabaja la derivada implícita. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. A ver, seguimos viendo más ejemplos, ¿no? Tengo esta expresión, ¿no? Acá va a ser hallar, va a ser, ¿no? Hallar la derivada implícita, ¿ya? De esta función, ¿no? Entonces, acá yo tengo la y, ¿sí? Entonces acá va a aparecer la y', y acá es x, acá también la y'. En esas dos expresiones va a aparecer la y'. Esto tenemos que identificar en primer lugar, ¿no? Ahora derivamos, ¿no? Derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por y' menos derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Derivada de e a la y sigue siendo el mismo, pero acá necesitamos multiplicar por y'. ¿No? Acá tenemos dos veces. ¿Ya? En acá ya hemos factorizado y' directamente, ¿no? Entonces 1 sobre y menos, ¿sí? ¿Ya? Lo que hemos hecho esta parte es esta, ¿ya? Entonces 1 sobre y por y', como esta parte está con negativo, y va a pasar al otro lado con positivo, y a la y por y', ¿no? Entonces y a la x se mantiene. Esta 1 sobre x la vamos a mandar al otro lado con positivo. Entonces de aquí factorizamos la y'. De ahí viene esta expresión. Ya, igualado a todo esto, ¿no? Entonces acá despejamos esta y', ¿no? Todo lo que está multiplicando se va a ir a dividir. ¿Ya? En acá se puede hacer la multiplicación ordenamiento, ¿no? Donde podemos aplicar lo que es el común denominador, como se dice, de x en este caso, de esa manera, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a quedar? ¿No? Todo esto sobre x, y acá va a ser e a la x, como acá no hay x, entonces e a la x, acá va a ser x, ¿no? X e a la x, 1 sobre x se mantiene, pero va a ser más 1, ¿no? De esa manera, ¿ya? En el numerador lo propio, de la misma manera. Acá va a ser y elevado a la y más 1 sobre y.
Ahora acá lo que se ha hecho es aplicar extremos y medios, ¿no? Y, esta y multiplicado por toda esta expresión, ¿no? Aquí era x, ¿no? Entonces, acá multiplicamos x por toda esta expresión, por eso está acá y x, ¿no? Podemos dejar hasta acá nomás también, o hacemos algunos ajustes hasta acá, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer algunos ajustes, ¿ya? Ahora acá es otra función, en este caso ya tenemos de una, es de una fracción, ¿no? Esa fracción yo puedo separarlo de forma lineal, ¿no? O sea, todo lo que está dividiendo lo lleva al otro lado. Como es acá 1, va multiplicando por 1, sigue el mismo. Entonces de acá ya voy a tener acá y', ¿no? Derivamos, entonces 2x más 4y al cubo por y', que sería esta, ¿no? 3x al cuadrado más 6y a la quinta por y', ¿no? Entonces factorizamos esa parte, la y', tenemos esta expresión, despejamos y nos vamos a quedar con esta, ¿no? Acá tenemos otra expresión, ¿no? Y acá va a aparecer una y', ¿no? Porque hay, y aquí también una y', ¿ya? Entonces acá igual, lo propio, como hemos dicho, regla del producto, ¿no? Y esto de esta. Tenemos que aplicar acá regla del producto porque son dos funciones diferentes en este caso, son distintas ya, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que aplicar lo que es la regla del producto. Primera derivada, que sería 2x segunda sin derivar, más primera sin derivar la segunda derivada. Entonces ahí aparece la y'. Menos derivada de seno es coseno. Ahora derivada de seno, ¿no? Es coseno. ¿Ya? Pero como aparece acá y, entonces por eso aumentamos la y', ¿no? Igualamos a 0, despejamos, factorizamos la y' y la despejada nos va a quedar de esa manera, ¿ya? Ahora, acá también existe la derivada de orden superior para derivadas implícitas, ¿ya? Orden superior y en un punto, dice. Entonces, esta es la primera, este es un ejemplo, ¿no? Y tenemos esta función, dice hallar, o sea, esta función, en este caso para nosotros hemos dicho que iba a ser función de f de x, y. Hallar la segunda derivada implícita, ¿no? Segunda derivada implícita, en este caso nos está pidiendo, ¿ya? Entonces, procedemos a la derivación, ¿no? Entonces, 4x al cubo menos 2y por y'. Igualamos a 0, despejamos la y', ¿sí? Que me va a quedar de esta manera, ¿no? Acá lo que se hizo es sacar las mitades y por eso acá es 2. Esta sería la primera derivada. Ahora, me pide la segunda derivada, que sería esta, ¿ya? Entonces acá tengo esta expresión donde tengo que aplicar lo que es la regla del cociente, ¿no? Entonces acá, primera derivada, segunda sin derivar. ¿Cuál va a ser la segunda? Entonces acá vamos a aplicar lo que es la u y b. Primera derivada menos todos esa, ¿no? Entonces eso estamos aplicando acá, ¿no? Esto es la u y la b, ¿no? Menos primera sin derivar por la derivada segunda. Derivada de y es 1, pero multiplicamos por y' en este caso. Dividido entre y al cuadrado, ¿ya? Entonces acá realicemos las operaciones respectivas. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Como ya tengo acá el y', lo voy a reemplazar con su valor de ese y'. Esta sería, ¿no ve?
reemplazamos, ¿no? En eso consiste. Y hacemos las operaciones de esta parte que nos queda de esta manera, ¿no? Entonces, de esa manera se encuentra la segunda derivada. Esta sería la segunda derivada, ¿no? 6x al cuadrado, aquí es el mismo, ¿ya? ¿No? Derivada de primera sin derivarse en este caso, ¿sí? Y y al cubo, ¿no? O sea, esta y está bajando abajo, ¿no? Como un denominador cero, ¿no? Entonces, por eso es el cubo acá, ¿no? De como un denominador, extremos y medios. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos acá, ¿no? 2 por 2, que es 4. Y x al cubo por x al cubo va a ser x a la sexta, ¿no? Y esta y, lo que se hizo es esta, ¿no? 6x al cuadrado y, acá ya podemos anotar, ¿no? 4 x a la sexta, directo, dividido entre, o sea, como un denominador tenemos que sacar esa parte. Así va a ser, ¿no? Y además acá está multiplicado, y vamos a sacar como un denominador, ¿no? O sea, esta parte. Como un denominador y va a ser, entonces, y dividido entre esto, va a ser y, ¿no? Entonces acá, por eso aparece y. Entonces, dividido entre y al cubo, ¿ya? Entonces, extremos y medios, ¿no? Este es el cuadrado, entonces de ahí viene y al cubo, ¿no? Multiplicamos este y este. Ese sería. ¿Ya? Eso es la segunda derivada implícita, ¿no? Puede haber la tercera, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que reemplazar, ¿no? Donde aparece la primera derivada, reemplazamos con su valor. Hay otro donde dice en un punto, acá nos da esta función, pero quiero que encuentren en este punto, dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente derivamos todo esto, ¿no? Tal como está. Despejamos la y', que sería esta. Y a este valor tenemos que asignarlo. En este caso es así, ¿no? X, Y. Eso es esto. Lo mismo. Reemplazamos valores, ¿no? En vez de lo que es el Y, que es 1 en este caso. El X, que también es 1. O sea, esto es X, esto es la Y. Y reemplazamos sus valores. Y nos da un valor menos 1. Derivada implícita de esta función en este punto vale menos 1. De esa manera se encuentra para valores ya dados, ¿no? Acá lo propio tenemos otro ejemplo. En este caso, hay la derivada de, dice, ¿no? Y la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 1, dice. Acá igual nos da. Entonces, derivada implícita de esta función es esta. Aplicamos lo que es el cociente, ¿no? Acá se aplica lo que es la derivada de cociente, ¿no? Sobre b al cuadrado. Ese se ha aplicado acá, ¿no? Haciendo las simplificaciones acá, queda 1, ¿no? Esta sería esta es la y', ¿ya? Pero la pendiente, dice, ¿no? Pero la pendiente es igual a esta, dice, ¿no? O sea, m es igual a y, pero en ese punto, 1. Reemplazamos esta función. La pendiente es igual a esta, hemos dicho. O sea, esta condición tiene que cumplirse. Entonces, donde la m, este es el valor de la m. Entonces, la ecuación de la recta tangente es esta, ¿no? Punto final, ¿no? En este caso va a ser esto, punto final. Y esto va a ser el punto inicial, ¿no? Por la pendiente acá igual, ¿no? X, este es el X final, este es el X inicial.
¿no? Entonces acá reemplazamos con ese valor. Entonces el punto y', en este caso y inicial va a ser 0, ¿sí? 0. Y x inicial va a ser 1. Es decir, en los puntos 0 y 1, ¿no? Reemplazamos ese valor. Y vamos a tener acá, y haciendo las operaciones, esta expresión, ¿no? Entonces, esta va a ser la función, otra función, ¿no? En ese punto. ¿Ya? De esa manera. Ahora, acá dice otra función, ¿no? Esto es otra función, ¿no? Derivada de esta. Y la ecuación de la recta tangente en el punto 2,5. De la misma manera acá hacemos, ¿no? La derivada que tiene que ser igual a esto, dice, la m vale 2,77. ¿Ya? Reemplazando acá el valor, ¿no? Ya, acá y sub 0, en este caso es 5, x sub 0 es 2, porque en ese punto nos está pidiendo, ¿no? Entonces acá reemplazamos con su valor, multiplicamos esta por esta, y nos va a quedar toda esta expresión, ¿no? Esa ecuación, ¿ya? En el anterior ejercicio acá es 0, hemos dicho esto, ¿no? Entonces, este es el 0, ¿ya? Porque con eso estamos trabajando acá, que sería esta, y el 1, de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera se encuentra la derivada en un punto, ¿ya? Entonces hasta ahí es la tema de derivadas, ¿no?